Bienvenidos otra vez a Club Empresarial, a esta emisión de marzo ya. Terminamos el primer trimestre con esta reunión, con esta sesión. Se concluyó el primer trimestre del año. Y aparte de estar siempre muy emocionado por las cosas que pasan en Club Empresarial, es para mí una ocasión muy especial porque debido a muchas reformas, cambios y estructurales que ha habido en el país acerca de la reforma hacendaria y todo esto, yo les anuncié en la sesión pasada que íbamos a tener una persona especialista para que nos explicara estas cosas. Y ahorita que venía en mi carro venía acordándome de una vez. Fui yo a acompañar a un amigo mío a una tienda departamental y él tenía que hacer algunas compras de algunos electrodomésticos y compró, no me acuerdo, televisiones y computadoras y algunas cosas. Y cuando llegamos a la caja, yo iba acompañando a mi amigo y la persona le dijo: "Señor, ¿gusta factura?" Y él le dijo: no, gracias. Entonces yo me quedé viendo y le digo: "¿Y por qué no pides factura?" Dijo: "Yo no pago impuestos", me dijo. Le dije: "No, espérame, los estás pagando". Le dije: "Del total que te están dando, están cargando un impuesto, ya lo pagaste". Le digo: "¿Por qué mejor no te registras y ese impuesto que estás pagando o lo compensas o lo deduces o lo pides de regreso? No sé". Pero la gente piensa que no paga impuesto y todos los días lo está pagando, ¿sí? Entonces, este año pasado, al finales del año pasado, con todo este asunto de la reforma hacendaria que se dio y que ya empezó a funcionar a partir de este año, ha traído una revolución literalmente a todos los empresarios, a los negocios, incluso a empleados o a gente que imparte sus servicios y todo, porque hay cosas que no entendemos todavía. Porque teníamos muchos años haciendo las cosas, cada quien a su manera, mucha gente tratando de alinearse, mucha gente jamás se quiso alinear, pero parece ser que ahora tenemos que hacer algo que no nos gustó o que nunca nos gustó hacer, pero que lo tenemos que hacer, porque somos ciudadanos responsables y si somos empresarios, si tenemos empresas, si tenemos empleados, si tenemos un país al que tenemos que definitivamente ayudar con esto, ¿no? No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Pues porque nuestros impuestos son el ingreso del gobierno y el gobierno de ahí hace sus gastos y muchos de esos gastos se ha descubierto que han caído en fraudes y en mal uso del dinero y todo. No nos gusta, aunque a veces parece como un pretexto, ¿no? Yo no pago impuestos porque se lo van a robar. Pues tú págalo y si se lo roban o no se lo roban, es tu responsabilidad es pagarlo y bueno, y hasta ahí yo. Tengo conmigo a Óscar Fabián. Óscar, pásale por favor. Óscar es un abogado en Derecho, es licenciado en Derecho, es licenciado en Filosofía también y está por terminar su doctorado en materia fiscal. Óscar es un buen amigo, ha tenido a bien asesorarnos en la empresa por algunos años y para mí cuando empezó todo el revuelo de esto de los impuestos y hacer todas estas cosas, pues él fue mi apoyo y me acerqué mucho con él para saber cómo le íbamos a hacer o qué es lo que teníamos que hacer y me ha ayudado mucho. Y en Club Empresarial tenemos pues esta encomienda de ofrecerle a nuestros socios toda esta capacitación y hoy por hoy pues lo que necesitamos es capacitarnos y entender todas las cosas. Y voy a pedirles un favor, les entregaron unas hojas allí con una pluma y Óscar va a estar explicando algunos asuntos de esto de lo fiscal para que nosotros sepamos, pero seguramente van a nacer preguntas, dudas, porque cada quien en su giro o en su actividad seguramente va a tener alguna duda. Yo les voy a invitar a que hagamos esto, apunte su pregunta y Óscar nos va a dar una ponencia acerca de los asuntos y al final vamos a tomar unos buenos minutos para preguntas y respuestas. Toda la pregunta que usted tenga vamos a tratar de apuntarla y él nos resolverá las respuestas al final. Entonces los dejo con Óscar, denle un aplauso por favor, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí en el Club Empresarial, agradezco a Marc Suárez su invitación y a los organizadores, es un placer, un honor de verdad estar con ustedes. Me comentaban ahorita antes de iniciar, tomando el café, que si era necesario repartir algunos pañuelos para llorar conjuntamente. Yo les diría que no, yo les diría que por el contrario, hay un escenario de oportunidades que debemos aprovechar, solo que ahora tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera congruente con la legislación
y aprovechar los beneficios que establece el sistema formal de tributación. Yo me dedico a la defensa fiscal. No sé si aquí haya gente del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, entonces creo que podemos platicar un poco más, de manera más solvente. Yo me dedico a defender a los particulares y precisamente defendemos a aquellos pagadores de impuestos. Es muy complicado hacer milagros en la defensa fiscal. Antes se podían hacer, de pronto ganábamos los asuntos por cuestiones de forma, alguna equivocación que tuvo la autoridad, y en este tipo de errores administrativos traían por consecuencia que alguna omisión de algún empresario, de algún contribuyente que no pagaba sus impuestos, pues no tuviese que pagar nada. Pero hoy la autoridad se ha capacitado, igual que ustedes están aquí, igual que nosotros nos capacitamos como contadores, como abogados. Las autoridades fiscales se han capacitado al 100% en tratar de equivocarse lo menos posible para precisamente discutir cuando llegue a litigios los asuntos que en su momento puede tener contra particulares, se discuta el fondo. Y entonces esta nueva reforma fiscal nos lleva a tener un grado de responsabilidad distinta. Yo agradezco la invitación, celebro y felicito al Club Empresarial, porque siempre he pensado que ser empresario es muy complicado en el país, hay mucha carga administrativa para ustedes, es muy difícil. Para nosotros como prestadores de servicio es fácil cobrar, pero para ustedes llevar una empresa es muy complejo. Tiene un conjunto de cargas y cada vez son más las cargas que aparecen sobre el empresario. Entonces ahora es loable el que ustedes se sigan sosteniendo en esta virtud, en esta situación, y los felicito con toda la humildad que puede representar el que ustedes estén aquí, porque refleja responsabilidad y muchas personas dependen de ustedes. Entonces yo agradezco la invitación y bueno, sobre ello pues trataré de hacer una ponencia que he preparado para ustedes. Espero que durante la secuencia, si hubiese alguna situación, yo la dividí en 3 bloques que he llamado consideraciones, prevenciones y toma de decisiones sobre la reforma fiscal. Entonces, sobre esos rubros he dividido mi ponencia en 3 grandes bloques. Evidentemente veremos los puntos principales. Lo que pretendo es que al final de esta ponencia ustedes en esas consideraciones sepan de qué va la reforma, sepan qué cuestiones plantea la reforma fiscal, cuáles son aquellas que considero que repercuten más en la vida empresarial. En un segundo momento, tomen sus prevenciones. Tener una responsabilidad de prevención les va a ayudar mucho en la vida empresarial, y finalmente las decisiones que quizá debemos de considerar en un momento definitivo. Antes de comenzar ya directamente con el tema, quisiera decirles que esta reforma apunta a las personas físicas. Por lo tanto, el primer aspecto que debemos de considerar es el cuidado personal de lo que realizamos. No olviden este primer punto que voy a comentar, porque al final de cuentas la empresa ya tenía todas estas cargas fiscales, pero ahora la reforma se orienta hacia las personas físicas, hacia nosotros, hacia nuestras actividades personales. Todos somos fiscalizados y por consecuencia debemos de prever, y a eso apunta esta plática, a que cuidemos nuestras cuestiones personales. Entonces, partiendo de esa consideración, pues bueno, quisiera empezar con el tema de consideraciones. Hay unos antecedentes importantes que dieron pie a esta reforma. En primer lugar, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde 2012 empezó a observar a todos los países de Latinoamérica y entre ellos a México. ¿Qué detectó la OCDE? En principio, el grande problema fiscal que son los paraísos fiscales. El dinero, las utilidades, los capitales que se trasladaban de un país a otro para evitar la carga tributaria. Este tipo de problemas o esta problemática mundial empezó a despertar el interés no solo para los miembros de la OCDE, sino también para algunos países que empezaron a detectar que empresas importantes que generaban utilidad no pagaban impuestos por llevar su dinero a otras cuentas bancarias en otros lugares. Entonces se creó un tipo de concepto, un tipo de reflexión internacional que después fue observado a México, que ahorita voy a hacer un comentario importante a ese respecto, donde se pretende poco a poco ir estableciendo medios de control para estos capitales que emigran
hacia otros países con el fin de no pagar las contribuciones o no pagar sobre las utilidades que se reflejan. El impuesto Tobin, es decir, el impuesto a las operaciones financieras, el impuesto al traslado de capitales, pues no se paga impuestos en nuestro país por esa razón. Entonces, la OCDE realiza esta observación y hoy precisamente Estados Unidos, que es el comentario que quería realizar en este primer punto, ha emitido una ley que se denomina FATCA, no sé si la habían escuchado, y a través de esa ley, de ese acuerdo, donde México ha estado enterado al respecto y ha suscrito esa ley FATCA, se obliga o se ponen de acuerdo los países para que México, en su caso, a través de sus bancos, lleve información de que ciudadanos americanos tienen cuentas bancarias en nuestro país. Pero a su vez, y eso es lo importante, que es el primer punto que quisiera a ustedes comentarles, a partir de esta ley, Estados Unidos también entregará información sobre las cuentas bancarias de personas en nuestro país que tienen dinero por lo pronto en Estados Unidos o en Canadá. Hasta este momento son los países que han suscrito, está por suscribir Brasil, pero es un punto importante que tenemos que verificar y es un primer antecedente que da pie a la reforma que estamos comentando. Una segunda observación que hizo la OCDE, FATCA, F-A-T-C-A, FATCA. Hay que darle una leída a esa ley, ahí está la traducción en español, porque precisamente va a regular los capitales o las cuentas bancarias, con todo gusto. La segunda observación de la OCDE evidentemente señalaba que en nuestro país la recaudación era muy baja al promedio de los países integrantes de esta organización y aunque no era la más inferior o la mínima, sin embargo sí establecía estándares bajos respecto a la recaudación y lo establecía a dos niveles. Uno, la falta de eficiencia que tiene la autoridad fiscal, la complejidad del sistema tributario y el gran volumen del sector informal. Somos muy pocos los que pagamos impuestos. Entonces, bajo esa óptica, la reforma fiscal que ahora nosotros tenemos para 2014 trata de englobar ese tipo de observaciones, por eso es que le da más facultades a la autoridad, por eso es que solicita un régimen de incorporación para todos aquellos que se encuentran en el sector informal y va tratando de prever elementos que traten de solventar estas observaciones de la OCDE, integrar a más personas que tributen para que los pocos que pagábamos la carga tributaria no sea excesiva. En principio, creo que esto es positivo para todos nosotros porque la riqueza se va a distribuir, la carga tributaria se distribuye. Entonces, esas observaciones de la OCDE, evidentemente el tema del gasto social, es decir, redistribuye más la riqueza, que no se quede en unos cuantos, que tu carga tributaria pueda beneficiar a los que menos tienen. De hecho, la reforma fiscal se llamó así reforma social, precisamente por esa razón, y el día de ayer inclusive el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, da inauguración a un portal de transparencia en el gasto. Ustedes pueden entrar ya a ese portal para verificar al menos en datos, en cifras, cuánto es lo que se está gastando y en qué se está gastando. Toda esta connotación evidentemente teórica, evidentemente en datos, es congruente con lo que la OCDE observó de nuestro país. Habrá que ver si esos datos son fehacientes. Tenemos cuestiones muy contradictorias. Por ejemplo, uno de los puntos que observaba la misma organización es que no se dependiera tanto de los ingresos petroleros y por lo tanto obtuvieras más ingresos de la recaudación. Pero vemos el problema que tiene ahorita Pemex y nos deja pensando la contradicción en nuestro país. Es decir, estos contratos que de pronto son contradictorios con lo que pretende la propia fiscalización. Y viene un tema entonces de conciencia social. Ese es el primer antecedente que tenemos. En 2008 también surgió la ley del IETO y del IDE. Se dio cuenta la autoridad que en nuestro país había demasiadas operaciones en efectivo, había demasiado flujo de efectivo o había personas con capitales en efectivo con cuentas bancarias que no pagaban contribuciones. Esa fue la razón del IETO y del IDE. Son impuestos que nosotros llamamos extrafiscales. No pretenden recaudar, aunque sí recaudaron, pero pretendían sobre todo establecer medios de control, identificación de personas que teniendo el uso del sistema financiero, tuviesen depósitos, tuviesen transferencias, tuviesen gastos y evidentemente no estaban registrados o no era congruente su gasto contra su ingreso. Estos impuestos ya desaparecieron porque ya cumplieron con su finalidad. Hasta el 2013, las operaciones que excedían de 15,000 pesos en efectivo eran de información obligatoria por parte de los bancos. Hoy, estimados empresarios, cualquier operación bancaria es identificable. Cualquier operación bancaria que tú realices, el uso del sistema financiero supone una información al SAT cuando éste lo requiera.
Por lo tanto, ya no existe el tope de los 15,000 pesos y más aún la propia reforma fiscal, por eso derogó los impuestos, porque inclusive ya de acuerdo a la propia ley del impuesto sobre la renta, se estableció que ya no solo los depósitos son fiscalizables, sino también las erogaciones. De esta manera, más adelante lo voy a comentar, pero lanzo una segunda idea para ustedes en la cuestión personal y en la cuestión empresarial, pero sobre todo la primera, la cuestión personal. El uso del sistema financiero debe ser responsable. Debemos de tener cuidado con las operaciones personales, con las operaciones que realizamos con terceros. Se acabó el tema de estar prestando nuestras tarjetas, de gastar con tarjeta de crédito con dinero que no es fiscalizable, de pagar la tarjeta de crédito con ingresos que no declaramos. Debe de existir una congruencia entre el ingreso y el gasto, ¿de acuerdo? Porque hoy ya las instituciones financieras van a dar cuenta al SAT de cualquier operación que tú realices, ¿de acuerdo? Entonces, este segundo punto es muy importante considerarlo para el tema personal. Más adelante profundizaremos cómo lo va a hacer el SAT y de qué manera lo puede ejecutar, ¿sí? Toda cuenta es fiscalizable, toda cuenta. La cuenta de tu hija, la cuenta de tu hijo, la cuenta de tu novia, la cuenta, bueno, para los que no estén casados, la cuenta de tu esposa, la cuenta de tus hermanos. Todas las operaciones son fiscalizables. Y si el SAT detecta que al menos una operación de esas que está en esa cuenta bancaria la realizaste tú, puede presumir que las restantes son tuyas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en el sistema financiero, como segunda idea. El tercer punto, que precisamente nació en 2013, fue la famosa ley antilavado, o conocida como ley antilavado, como un tercer antecedente importante. Esta ley lo que pretende pues es mitigar el uso de recursos de procedencia ilícita, pero en realidad esa ley, si bien no fiscal, nos afecta a todos, porque de alguna manera podemos estar nosotros realizando actividades que se denominan por la ley vulnerables. Esas actividades vulnerables se llaman de esta forma porque se entiende que son susceptibles, que no quiere decir que sean ilícitas, susceptibles de manejar dinero de procedencia ilícita. Y por lo tanto, si bien no tiene un efecto fiscal de manera directa, sí obliga a informar a la autoridad. Este es otro medio de control que tienen ahora las autoridades fiscales. Si ustedes han estado escuchando en la prensa o inclusive ustedes mismos en sus operaciones, deben informar, y precisamente esa información que se realiza por actividades vulnerables nos pone en el foro con la autoridad. Es decir, por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo, si compramos un inmueble, seremos informados. Si rentamos una casa, seremos informados. Si realizamos ciertas operaciones en efectivo, algunas están prohibidas, pero lo importante no es la prohibición, lo importante es la información. El SAT tendrá también, las autoridades fiscales, tendrá información sobre nosotros. Por ejemplo, me viene a la mente un caso de muchas personas aquí en Guadalajara. Vuelvo a repetir, no hay gente del SAT porque voy a hacer un comentario importante, con toda honestidad, porque si no, no vaya a ser que aquí los evidencie. Pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara había muchas personas que viven de arrendamientos, pero arrendamientos no declarados, cobran sus rentas, ¿de acuerdo? Esas rentas, ahora que inclusive cometían algunas ocasiones de depositar el dinero en su cuenta bancaria, esas rentas son fiscalizables y esas rentas son actividades vulnerables y esas rentas pueden provocar que a ti te den la información. Sabes que él está rentando, doy fe de ello, autoridad, te aviso porque así me obliga la ley. Y esas operaciones pues van a traer muchos problemas, no solo por el tipo, no son operaciones ilícitas, rentar no es ilícito, un arrendamiento no es ilícito. El problema será que al informar el fisco obtiene esa información y entonces dirá, a ver, ¿cuánto me has declarado por tus arrendamientos? Pero no solo del 2014, 5 años atrás, ¿cuánto has depositado en tu cuenta? ¿Cuánto has pagado de impuestos? ¿Por qué no me has pagado? ¿De dónde viene ese ingreso? Sí me doy a entender. Entonces, el tema es la fiscalización. No hay que llorar, simplemente hay que tratar de poner en orden los temas fiscales. Y finalmente, pues la reforma fiscal vigente a partir de 2014, que bueno, pues tiene ahí su situación ejemplar. ¿Cuáles eran los problemas que detecta la reforma? Una baja recaudación, un universo de contribuyentes muy reducido, o sea, gran parte en la informalidad, un incremento de la evasión impositiva, son temas que detectó la propia reforma. Quise aquí ponerles un link, pero ya no lo hice por prudencia, pero ese link, si nosotros metemos a ver compra de facturas, van a encontrar 700 páginas de compra de facturas con domicilios aquí en Guadalajara.
Es decir, esto fue un deporte nacional, una situación muy realizada por muchas empresas y bueno, pues esa detección ya la detectó el Fisco Federal, ya se hartó de que hubiera estas operaciones y por lo tanto pone candados para esta problemática. La poca redistribución del ingreso, es decir, pagan muy poco los que más ganan y por eso esta reforma fiscal plantea unas tasas progresivas, ahorita las vamos a explicar. Y finalmente el sistema tributario es muy complejo, por eso se quita el IETU, se quita el IDE. Todas estas problemáticas se atienden con la reforma. Bajo este contexto hay 6 ejes de la reforma fiscal que me gustó establecer de esta manera para que los podamos entender. El primer eje es el crecimiento y estabilidad del país. Se necesitan más recursos financieros. Una de las formas de obtenerlos es a través de la recaudación. Desde mi punto de vista, esta reforma, si bien sí estableció mayores impuestos en algunos casos, tiene más impuestos extrafiscales, con fines extrafiscales, detección, mayores oportunidades para que se recaude a aquellos que no pagan. O sea, más que aumentar, más bien se dieron más elementos para que la autoridad pudiera recaudar. Una equidad del sistema tributario, paguemos todos igual. Una simplificación fiscal, se pretende que haya esa simplificación a través de todos los medios electrónicos. Por el momento será complejo, pero creo que en unos años esto facilitará muchísimo las operaciones fiscales. Promoción de la formalidad, de ahí que ustedes hayan escuchado que hay una campaña muy importante para el régimen de incorporación, es decir, incorpórate, te doy ciertos beneficios. El régimen de incorporación no es para que algunas empresas las utilicen para no pagar impuestos, es para que los informales se incorporen a la formalidad. Y bueno, ya ahorita el fisco se empieza a dar cuenta que muchas planeaciones que realizan algunos contribuyentes, evidentemente no aquí de Guadalajara, pero es, oye, vámonos al régimen de incorporación, pues no vamos a pagar impuestos durante 10 años. Este año 100% de reducción del ICR, no se paga el IVA. Bueno, no es la intención, pero se va deformando. Lo interesante era que se incluyera en el sistema de formalidad un federalismo fiscal y un fortalecimiento de Pemex. Creo que serían los ejes de la reforma. Evidentemente la reforma lo que pretende es que haya una mejor recaudación para que haya mejores cuestiones sociales. Les he dado este antecedente para entrar ahora sí a la reforma fiscal. Yo lo dividí en 3 grandes rubros para que entendamos los diferentes aspectos que maneja la reforma. En primer lugar, hay un incremento de tasas impositivas, tanto en ICR. Hay personas físicas que podrán llegar a pagar hasta el 35% del impuesto, entonces hay un incremento de tasas impositivas. En el impuesto al valor agregado, pues hay una homologación, por ejemplo, en la región fronteriza, que estaba al 11%, pues hoy se establece al 16%, entonces se incrementan tasas impositivas. Hay una implementación de nuevos impuestos, por ejemplo, en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, se establecen, el famoso IEPS, se establecen varios impuestos, entonces se da en pie a nuevas contribuciones que no existían. Hay un impuesto, por ejemplo, adicional para las personas físicas que perciben dividendos, entonces se incrementan algunos impuestos, algunos novedosos que no teníamos nosotros considerados. Impuesto a las mascotas, por ejemplo, al alimento para las mascotas, que la verdad es muy poco lo que se va a recaudar, pero pues simplemente se graba una manifestación de riqueza. Tú tienes mascota, pues entiende que eres rico y entonces paga impuestos, ¿no? Son nuevos impuestos. Es un absurdo, pero finalmente está previsto, ¿no? Quizá en el tema de dividendos, ese 10% adicional para las personas físicas, se entiende pues que hay una obtención de riqueza, pero hay otros impuestos que no tienen razón de ser. Muchos impuestos con fines extrafiscales, por ejemplo, el impuesto a los azúcares, a las bebidas endulzantes, a los alimentos no básicos, ese 8% adicional, que ustedes ya llegan hoy a cualquier tienda departamental y se fijan en su ticket, por lo menos el ticket que lo pidan, se darán cuenta que algunos productos tienen el 8% adicional porque son productos que se entienden que son alimentos no básicos con alto contenido calórico y bueno, pues que provoca también un incremento en los precios, evidentemente pues con fines extrafiscales más que recaudatorios. El segundo punto, que es donde quizá está la mayor repercusión para nosotros, es en las obligaciones formales. Hay nuevas obligaciones para todos los contribuyentes, obligaciones electrónicas que creo que pues evidentemente conforman una nueva manera de contribuir. Y el tercero, el delicado, el incremento de las facultades de las autoridades fiscales. Se incrementan estas facultades que a continuación vamos a revisar y efectivamente ese incremento de facultades repercute directamente en la vida empresarial y en la vida personal. O sea, el fisco tiene ya un alcance mayor con base en lo que la reforma fiscal le ha establecido. Bien, en cuanto a impuestos, en primer lugar, el ICR
hay algunas modificaciones importantes. Para las personas físicas, como les comenté, hay tarifas progresivas. Más o menos, para que nos demos una idea, los impuestos pueden ir de un 30 a un 35%, ¿de acuerdo? Dependiendo los ingresos que obtengamos al final. Para las personas morales esto no se modificó. La persona moral sigue pagando su 30%, pero las personas físicas sí, tuvimos una graduación de acuerdo a una tarifa. Quiere decir que si tú ganas más de 3 millones de pesos, seguramente vas a pagar el 35%. 3 millones de pesos implica pues que hay un ingreso sostenido, un ingreso considerable, acumulable, y por lo tanto tu tasa llega hasta el 35% de la impuesto sobre la renta. Entonces, ahí hay un aumento progresivo. Paga más quien tiene más, del 30 al 35. Se eliminan ciertos regímenes tributarios, específicamente dos. El régimen de consolidación fiscal, hay una modificación ahí para las empresas que realizaban consolidaciones bajo una premisa de que diferían el impuesto, el pago del impuesto. Entonces, el SAT, en este caso el Ejecutivo y el legislador, coinciden en esa reflexión y eliminan este régimen preferencial. Tiene muchas repercusiones porque hay varias empresas que trabajaban bajo la consolidación fiscal, pero evidentemente también existía una serie de acciones que impedían que se cobrara el tributo. Entonces se quita ese régimen de consolidación y nace para las personas físicas, creo que en síntesis, un nuevo régimen de incorporación para todas aquellas personas que obtengan menos de 2 millones de pesos anuales, pueden estar en ese régimen de incorporación. La norma nos dice que es para actividades empresariales, ¿de acuerdo? Que puede también existir prestación de servicios, enajenación de bienes, pero con estas características. Hay ciertas restricciones también para los que pretenden incorporarse, pero es una de las primeras modalidades importantes de la reforma. Quizá en alguna pregunta podríamos profundizar quiénes son los que pueden estar en este régimen. Tienen evidentemente unos beneficios interesantes, pero se trata precisamente de sustituir al régimen de pequeños contribuyentes, incluir en ese régimen a varias personas. Yo me pregunto, por ejemplo, el monto de ingresos de 2 millones de pesos, ¿será adecuado o acorde al régimen de pequeños contribuyentes? Es decir, a lo mejor algunos de ustedes por 2 millones de pesos pagan una cantidad considerable de impuestos. Ellos o las personas que están en ese régimen tendrán un beneficio muy alto. Entonces, aquí viene una incongruencia también del sistema, ¿no? Incorpórate, pero si estás hasta 2 millones de pesos tienes un beneficio fiscal muy amplio. Tú que no estás en ese régimen de incorporación, por ejemplo, porque eres socio de una empresa, no puedes estar en ese régimen. Tú me pagas sobre cada peso la tarifa que está prevista por la ley. Entonces, ahí hay una incongruencia en este punto del sistema sobre la renta, pero bueno, está previsto en la ley. El tema del IETU y del IDE se derogaron. El IVA se homologa y se adicionan algunos impuestos, como ya los habíamos comentado, que tiene que ver específicamente con impuestos a las mascotas, impuestos al alimento para las mascotas, y básicamente es todo lo que en el IVA se establece. Y en el IEPS, el impuesto especial, estos impuestos a los azúcares, estos impuestos a los alimentos no básicos, como ya lo habíamos comentado. ¿Qué nuevas obligaciones existen? La primera, la contabilidad electrónica. Esta obligación es muy importante, ya lo veníamos haciendo en años anteriores, pero hoy todas las empresas y todas las personas tenemos que migrar hacia la contabilidad electrónica que está en relación con los comprobantes fiscales digitales. Ya la contabilidad física, como nosotros la conocíamos, estamos en proceso de migración. Quiere decir que todo el sistema contable, todas tus operaciones, todos tus registros, tu relación con préstamos, con depósitos, deben estar señalados electrónicamente en tu contabilidad. Lo interesante de esta obligación es que a partir de junio de este año comenzará progresivamente el SAT a solicitar que tu información la subas a la página electrónica. Es decir, tendrá en tiempo real tu contabilidad. Claro, no sabemos qué nos vaya a solicitar de la contabilidad, pero él la tendrá en tiempo real. Quiere decir que tendrá, por un lado, tus comprobantes fiscales, porque los tienes que autorizar a través del Servicio de Administración Tributaria, pero en segundo lugar, tus operaciones contables, tus pólizas, tus facturas, tus contratos, en caso de que esto sea de esta manera, tus libros, tus registros, tendrán que ser subidos electrónicamente a la página del SAT. Esa es una nueva obligación que aplica para todos los contribuyentes. Evidentemente será progresivo, ¿no? De ahí que varios
chistes o vamos, paradojas, dirían, oye, y si vas al tianguis y compras o al mercado y compras un chile, ¿tiene que subir la contabilidad? Pues sí, tendrá que hacer una contabilidad. Claro, será gradual, evidentemente quizá para ellos empezará con posterioridad, pero empezará con estas obligaciones de contabilidad. Este es un primer rubro entonces importante que hay que considerar. En segundo lugar, el buzón tributario. Toda la comunicación con el SAT ahora será a través del buzón tributario. Todos tendremos una plataforma, todos los contribuyentes tendremos una plataforma donde el SAT se comunicará con nosotros. Todos aquellos que tienen redes sociales, pues nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos ligados con un correo electrónico. Vamos a suponer que entramos al Twitter o entramos al WhatsApp inclusive o al Facebook. En esas redes sociales, antes de entrar a esa plataforma, nos llegan algunos mensajes por correo electrónico. Oye, ¿tienes un mensaje? ¿No quieres ir a ver quién te puso una foto, quién te posteó, quién te tomó una fotografía donde no debiste haber salido? Bueno, nosotros tenemos la decisión de entrar. Igual hará el SAT. Ahorita que están aquí ustedes sentados, si tú eliges como medio de comunicación tu teléfono, te puede llegar un aviso. Señor, tiene un aviso en su buzón tributario. Lo vamos a detener en 1 hora. No, lo vamos a embargar en 1 hora para que tenga usted cuidado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con el buzón tributario, ¿sí? Somos muy dados los empresarios a darles esas responsabilidades al contador. Pero si al contador se le pasa, la notificación que te hagan por buzón tributario es responsabilidad tuya. Entonces, tenemos que ser responsables también en eso ya. Oye, pero para eso le pago al contador. No importa, son comunicaciones al contribuyente. Si tú no las atiendes, tendrás un grave problema, porque a lo mejor no te vas a dar cuenta de la comunicación que el SAT tiene contigo a través del buzón tributario. ¿Está claro? Entonces, es una nueva modalidad, mucho más sencilla, más fácil, pero en principio puede ser engorrosa porque nos va a tener que tener al tanto de qué nos está comunicando el SAT a través de ese buzón. Evidentemente deberemos tener una firma, tendremos que estar al tanto de esas notificaciones, entre otros aspectos. Un tercer aspecto pues son los comprobantes fiscales digitales que ustedes ya han estado utilizando en el sector empresarial. Todavía hubo una prórroga para el mes de marzo, algún tipo de comprobante bidimensional, pero ya a partir de este mes, pues las operaciones serán con comprobantes fiscales digitales que ya venimos haciendo a través de estos famosos timbres que realiza el SAT, ¿no? Veo aquí que muchos de ustedes en alguna ocasión tal vez utilizaron el correo para mandar cartas. Hoy los jóvenes pues ya no lo hacemos, pero ya no lo hacen los más jóvenes. Pero si ustedes recuerdan, cuando mandamos una carta nos ponían un timbre. Precisamente ese es el timbre del comprobante fiscal. O sea, el SAT te da un timbre que es a través de una cadena y que es lo que avala el tema de la autenticidad de esa persona que te está expidiendo tu factura o de tú que la estás expidiendo. Es decir, el tema de los comprobantes apócrifos, que es muy distinto a los comprobantes legítimos, pero que amparan operaciones inexistentes, prácticamente se acaba. O sea, el comprobante apócrifo será muy complicado que pueda circular, porque el SAT lo tiene que avalar. Esto es en segundos, el timbrado, pero finalmente ya es una seguridad para ti, porque a ti antes nos obligaba a entrar a la página y verificar que los comprobantes fueran legítimos, fueran validados. Hoy no. Hoy ya ese timbre provoca que tú tengas certeza de que ese comprobante que te expidieron o que tú estás expidiendo está reconocido por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces es una nueva modalidad pues que creo que facilita también el cumplimiento. Y finalmente la información financiera. Como se los comenté, hoy los bancos son pues el principal aliado también para el Servicio de Administración Tributaria. No me parece mal. Yo estoy de acuerdo en que los que no pagan, paguen impuestos. El tema es que estas informaciones pues no están exclusivamente señaladas a aquellos que evaden, están señaladas para todos. Entonces puede ser que alguna información el SAT la tome y pueda fiscalizarte y te puede ocasionar un acto de molestia cuando tu actividad era regularmente positiva. Lo importante no es lo que la ley cambió, lo que nos debe preocupar es cómo lo puede utilizar la autoridad. Ese es el problema que tenemos en este momento. Para mí las reformas son muy buenas. El problema es que empezamos a notar que la autoridad empieza a utilizar esas herramientas no para ir contra los que tiene que ir, sino para ir contra los sectores formales. Y eso es lo que nos preocupa precisamente en tratándose de la información de los bancos. ¿De acuerdo? Entonces ya había profundizado sobre este tema, hay que tener mucha precaución en el uso del sistema financiero. Bien, las facultades de fiscalización
quisiera comentar, aquí hay varios aspectos importantes. En primero, la cláusula antielusión. Aunque esta reforma no se aprobó del todo, pero hoy, y este punto es importante, se pide que demostremos que las operaciones que estamos realizando tengan dos características importantes. Una, que sean auténticas, que sean reales. Y dos, que tengan una razón de negocios. Les voy a volver a repetir esto porque es muy importante. Quizás el centro de la reforma. Para que nuestras operaciones sean validadas fiscalmente, debemos de demostrar dos aspectos. Una, que sí se realizaron, para lo cual no basta el comprobante fiscal. Y dos, que tienen una razón de negocios. ¿De acuerdo? Cuando no demostramos lo anterior, podemos tener problemas con el SAT. Oye, tú dices que aportaste dinero, aportaste capital a la empresa y me demuestras que hay una escritura, ¿de acuerdo? Que está validada. Pero eso es una escritura. Demuéstrame que el dinero salió. Demuéstrame que se aportó. Y además, demuéstrame la razón de ser del negocio. ¿Por qué lo hiciste? Ese es el tema importante de elusión. Claro, hoy en defensa yo les puedo decir, si ustedes llegaran conmigo con un problema de esta naturaleza, donde el SAT te cuestiona una operación porque no hay razón de negocios, lo ganamos en un asunto de defensa. Pero la tendencia es esta, ¿de acuerdo? Demuéstrame la veracidad. Por ejemplo, muchos de ustedes solicitan devoluciones de impuestos. Están paradas las devoluciones. ¿Por qué razón? Porque el SAT te pide no solo que le entregues el comprobante fiscal, sino que le demuestres la veracidad de la operación y el por qué lo hiciste. A ver, ¿de dónde obtuviste ese saldo a favor? Si yo presto, no basta el contrato. Debo de demostrar que efectivamente fue un préstamo, que hay origen y que hay destino. Entonces, hoy nuestro sistema fiscal nos lleva a cambiar. Empresarios, de pronto ustedes les llaman a los contadores y les dicen, oye, pues ayer me depositaron 100 millones de pesos. ¿Y cómo te los depositan? En efectivo. Bueno, es mucho, ¿verdad? 1 millón de pesos en efectivo. Digo, ojalá. 1 millón de pesos en efectivo. Pues dime qué hacer. No, pues es que me hubieras dicho hace 2 días para decirte qué hacer. Ya hoy la operación está registrada. Es muy complicado corregirla. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, antes de hacer la operación, debemos de tener en cuenta, uno, que haya veracidad, autenticidad. ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos que documentar. Tenemos que hacer documentación de nuestras operaciones. Y dos, demostrar esa razonabilidad. Si yo contrato servicios y pago una iguala por servicios, pues deberé de pedirle a quien me presta los servicios que me deje una bitácora, que aparte de su comprobante, que esté el contrato. Si yo voy a prestar, pues que esté el pagaré. Si yo le voy a depositar, por ejemplo, a mi hijo, que se acredite que soy yo el que le deposito a mi hijo, porque si no le mando un problema a él en su depósito. Él va a decir, me lo depositó mi papá, pero resulta que el dinero no viene de su papá, viene de la empresa, ingreso acumulable, no es exento. ¿Sí me doy a entender? Entonces tendremos que cuidar el origen, el destino, la veracidad y la razón de ser del negocio. Esa es la elusión fiscal. En segundo lugar, se pueden cancelar tus comprobantes fiscales. Hay que tener mucho cuidado en no estar como no localizados. Es una nueva facultad que tiene el fisco. Yo puedo pensar, un contribuyente que le cancelen sus comprobantes fiscales, el problema grave que va a tener, porque no puede facturar. Y las causales para cancelar un comprobante fiscal tiene que ver, entre otras, con que no presentes declaraciones por 3 consecutivas o 6 consecutivas, dice la propia ley, o que estés como no localizado. ¿De acuerdo? Entonces debemos de cuidar ese punto, porque si me cancelan mis certificados no puedo facturar. Y entonces la persona que me va a pagar me va a decir, pues ¿cómo te pago? Si no me puedes expedir el comprobante que es en tiempo real, estás cancelado. O sea, hay que tener mucho cuidado en esas operaciones para no incumplir. Las declaraciones se deben de presentar en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Hay que presentarlas, porque de otra manera, si incumplimos en 3 ocasiones, entonces tendremos ese problema. Si se fijan, es una nueva herramienta, es un modo de presión. Alguien diría, es un terrorismo fiscal. Pues sí, pero es que había muchas personas que no declaraban. Entonces es una forma de presionar, ¿de acuerdo? O muchas personas que estaban como no localizadas. Pues no sabemos dónde está, pues cancélale, que no pueda facturar. Claro, tiene defensa, por supuesto, tiene defensa, pero lo importante es no incurramos en ello. Es un tema preventivo. En tercer lugar, las revisiones electrónicas. Esto es muy importante, es una nueva modalidad. Ya el fisco no tiene necesidad de ir a tu domicilio, a visitarte, a tocar tu puerta y estar 12 meses ahí. Ya no tiene la necesidad. Lo va a hacer por tu buzón tributario. Te aviso que mañana comenzamos una revisión contigo y empieza la revisión. Antes, por lo menos, si nos avisaba el fisco, tenía 12 meses. ¿De acuerdo? Hoy nos puede revisar hasta por 5 años y comunicarnos por la revisión electrónica al final
este es tu resultado, ¿de acuerdo? Más cómodo, por supuesto, pero ¿cuál es el impacto? Que hoy tiene la información a su alcance y la va a tener con mucho tiempo para analizarla. Las facultades de las autoridades caducan en 5 años. Entonces, a partir de lo que estás haciendo hoy, enero, febrero y marzo, y esa información que vamos a subir, ya el fisco no tiene la presión de ir a tu domicilio y estar 12 meses. La va a revisar con calma. Finalmente tiene hasta 5 años para comunicarte: esta fue la revisión que te hice y este es el resultado que tú tienes de omisiones, si es que las hubo, de rechazo de deducciones, de comprobantes fiscales que no acreditaste su origen. Entonces es una nueva modalidad, ¿de acuerdo? Hay que estar al pendiente, precisamente, reitero, del tema de lo electrónico, ¿de acuerdo? Es un tema importante. Un tema que fue muy sonado fue la responsabilidad solidaria de los socios. Creo que es un tema que puede interesarles también, porque precisamente el Fisco Federal pretendía, a través de la reforma, que las deudas de las personas morales pudieran trasladarse de forma inmediata hacia los accionistas sin ninguna condición. Esta reforma no pasó, yo diría afortunadamente, porque pues hay muchas empresas que están endeudadas y actualmente si no incurres en algunos supuestos que prevé la ley, no van a molestar al socio. Es decir, el socio como tal no responde por las deudas de la empresa, salvo, y este es el punto importante, que la empresa desaparezca y no tenga bienes. Es decir, si la empresa está localizable y es deudora del fisco, ella es la que tiene la deuda, no el socio. Si comete el error la empresa de desaparecer, de estar como no localizada, entonces el SAT va directamente con los socios. Págame tú y págame hasta el monto de tu porcentaje. Si el crédito es por 10 millones y tu porcentaje es del 20%, me pagarás 2 millones de pesos. La reforma era muy grave, porque lo que pretendía es, ya, si la persona moral no te pagó, vete directo con los socios, vete contra su patrimonio, embárgale su casa, sus cuentas bancarias, sus carros. Afortunadamente, digo para los que son socios, esto no prosperó, pero ya nos avisaron. La intención es esa. Si la moral debe y no me pagó, voy contra ti. ¿De acuerdo? Entonces es un tema relevante. Hoy por hoy hay que estar tranquilos por lo menos este año, ¿de acuerdo? Para que estemos serenos también en eso. Los que son este año, 2014, a lo mejor 2015 ya dijo el presidente Enrique Peña Nieto que no va a modificar las leyes fiscales durante su sexenio, pues creemos entonces que no va a modificarse esta cláusula. Bien, otro tema importante, bueno, ya hablamos de la información de instituciones financieras. Este tema de medidas de apremio es importante para las personas físicas, sobre todo para aquellas que no están registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes, pero tienen operaciones en el banco. Si el SAT detecta que tú tienes operaciones que presuntamente pueden representar ingresos por tus actividades, te podrá fiscalizar aunque no estés inscrito. A mí me ha tocado el caso de defender, por ejemplo, estudiantes que sus papás les depositaban para pagar la colegiatura, pero se los depositaban en efectivo. Y entonces el SAT los mandó llamar. A ver, venga, si usted quién es, ¿por qué tiene tanto dinero? No, pues soy estudiante del TEC de Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que ayudarles y les tuvimos que ayudar a aclarar la situación. Bueno, hoy por hoy, precisamente este tema de las medidas de apremio posibilita que el Servicio de Administración Tributaria, si detecta esta operación, te la va a hacer de tu conocimiento. ¿En qué domicilio? En el domicilio que tengan los bancos. ¿De acuerdo? Si no estás inscrito. Si estás inscrito, te va a comunicar en tu domicilio fiscal. Pero si no estás inscrito, va a ir al domicilio que tengan inclusive las instituciones bancarias. Y ahí van a requerir tu presencia. Evidentemente aquí el legislador se excedió porque dice que si no estás, puede aplicar medidas de apremio. Esto supone que, por ejemplo, te embargue tus cuentas bancarias para que te presentes. Presionarte de tal manera para que vengas a mí y me clarifiques tu situación fiscal. Es un problema, creo que se excedió, porque hay muchos domicilios que tienen los bancos, pues a lo mejor de casas donde vivíamos hace 10 años. Entonces será muy complicada la detección, pero sí es grave que te pueda embargar. ¿De acuerdo? Entonces, forzosamente tendrás que presentarte a aclarar tu situación fiscal. ¿De acuerdo? Otro punto, pues, es la publicación de tus datos. Como ustedes ya se dieron cuenta, la información sobre nuestros datos personales es confidencial. Pero hoy el SAT ha empezado a publicar en su página, en su artículo 69, aquellos contribuyentes que son incumplidos en sus obligaciones. Eventualmente, yo les sugiero que entren en esa página. Primero por el morbo, para ver quién está ahí. Pero en segundo lugar, para saber si tú no estás ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué da pie a esta publicación? Uno, que tengas créditos fiscales firmes, o sea, que no los hayas pagado y que ya los perdiste,
y que los debes de pagar. 2, que tengas créditos fiscales que aunque estés litigando no los hayas garantizado, sería otra causal por la cual te pueden publicar. Y 3, porque has sido sentenciado por un delito fiscal. Entonces, afortunadamente también iban a publicar cuando no se localizaba una persona. Esto ya lo quitaron por la intervención de la Prodecon, pero allá aparecen varias personas. Entonces entra en esa página, se renueva cada 30 días, ¿de acuerdo? Hay que verificar si estamos o no publicados. En tercer lugar, aquí como que se me salió, ¿verdad? Perdón. Gracias. Un punto muy importante son las operaciones inexistentes. Hay una facultad nueva que establece que el fisco federal puede intuir o presumir que de los comprobantes fiscales que tiene a su alcance, las operaciones que avalan esos comprobantes no existen, no se realizaron. Esta tendencia pues precisamente fue en base a la compra y venta de facturas. O sea, yo entrego una factura para acreditar un gasto, pero resulta que yo soy una empresa que me dedico a prestar servicios de capacitación y tengo una factura por 2 millones de pesos al final del ejercicio por remodelación y no tengo un lugar para remodelar. Entonces, sí está el comprobante, sí lo pagué, pero la operación es inexistente. Entonces el SAT tiene ahora las facultades, por eso les insisto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. El SAT va a revisar tus comprobantes y en primer lugar va a ir con quien te lo expidió, lo va a publicar. Presumo que estas empresas realizan operaciones inexistentes en base a los datos, con base en los datos que tengo. Si tú recibiste comprobantes de esas empresas, debes de poner un foco de alerta. Porque la primera oportunidad es para que esas empresas demuestren lo contrario. No, espérame, mira, yo presto servicio de personal y sí lo tengo. Aquí está mi infraestructura, aquí está mi operatividad, ¿de acuerdo? Pero si no lo demuestra, entonces el SAT publicará, que lo está haciendo actualmente, operaciones inexistentes definitivas. Tales empresas realizan operaciones inexistentes. Cuando eso se publique, estimados empresarios, todos aquellos que realizamos operaciones tendremos 30 días, no olviden ese plazo, para poder demostrarle al SAT que la operación que hizo conmigo sí fue real. 30 días para hacerlo. Y si no lo demostramos, hay 2 consecuencias muy graves. La primera, ese comprobante que te expidió a ti o esos comprobantes que te expidió quedan sin efectos. Se va a retrotraer. Si tú hiciste una deducción, queda sin efectos y pagarás impuestos. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, será motivo de un delito fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las, de las facultades más graves que se le otorgaron al fisco con base en la reforma. Bien, pues creo que sería como que el tema central en estas facultades. ¿Qué prevenciones veo yo que debemos de considerar? Primero, cuidar la congruencia entre ingresos y egresos, que es el problema de la discrepancia fiscal y el problema de la defraudación fiscal. Voy a mencionar con todo respeto el nombre de la señora Elba Ester, que precisamente está privada de su libertad por un tema de discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Sus egresos fueron mayores a sus ingresos, tarjetas de crédito superiores a sus ingresos declarados, ¿de acuerdo? Yo comunicaba que si tú vas a pagar tus cuentas de tu tarjeta de crédito en efectivo con dinero que no has declarado, no estoy incentivando a la evasión. Lo que estoy diciendo es que si tienes dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Si tienes dinero en efectivo, pues no pagues con tu tarjeta de crédito. Porque si no, al momento de pagar tu tarjeta de crédito con efectivo, ya hay una incongruencia en tu gasto. Antes, quiero señalarlo, solamente vigilaban los depósitos. Hoy ya no, hoy también los gastos. Entonces, a todas las señoritas, pues tienen que moderar sus gastos con tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Tarjetas empresariales, tarjetas en tiendas departamentales y tarjetas de crédito expedidas por los bancos, debe haber congruencia entre lo que ingresas y gastas. ¿Queda claro este punto? Ese es el tema de la discrepancia y evidentemente de la defraudación. El tema de la defraudación sobre todo tiene que ver cuando de manera dolosa lesionamos la base tributaria. Por ejemplo, cuando utilizamos comprobantes fiscales cuyas operaciones no se realizaron. Eso sería tema de defraudación. Vigilar tus depósitos en efectivo y tus operaciones financieras. Toda cuenta es fiscalizable, creo que con eso partí. Tu uso de efectivo también es importante considerarlo. La mayor parte de tus gastos que quieras realizar, bueno, cuando tengas un dinero, repito, que no has enterado, pues entonces es el cuidado responsable de ese uso. Cualquier depósito, por ejemplo, encontramos un tema muy
vamos, cotidiano, no sé si en el escenario que ustedes se encuentran, pero sí quizá en otro escenario donde de pronto las personas depositaban en su cuenta bancaria su nómina, 50,000 pesos, y después sacaban dinero en efectivo de esa cuenta bancaria, 10,000 pesos. Con 5,000 pesos iban a pagar su tarjeta de crédito y los otros 5,000 lo depositaban en otra cuenta. Para el SAT ya no tienes 50,000 pesos, tienes 50,000 de tu depósito, más 5,000 que gastaste, más 5,000 que depositaste. Tienes 60,000 pesos, ¿de acuerdo? Eso es muy grave. Oye, con un dinero que saqué pagué mi terreno, pagué mi casa. Bueno, tienes el 1,000,000 más el otro 1,000,000 con el que pagaste, ¿de acuerdo? Ya son 2 millones de ingresos que yo presumo. Ahora, demuéstrame que no fue así. Pues si no tenemos las documentaciones necesarias, no vamos a poder demostrarlo. Y entonces, en lugar de 1,000,000, por una falta de precisión, por una falta de cuidado, tendremos 2 millones para el fisco federal, ¿de acuerdo? Entonces, este uso efectivo debe ser responsable. Muy importante, por favor, esta prevención. Documentar tus operaciones. Toda operación que vayas a realizar, documéntala. Haz un contrato, firma un pagaré. Cuida que la transferencia tengas el estado de cuenta bancarias. Claro, cuando vas a hacer trampa, pues ¿para qué la documentas? De todos modos te van a detectar. Pero si tu operación es real, documéntala. ¿Que me va a costar el notario? Paga el notario. Es preferible, claro. Si la operación es por 1,000 pesos, yo se los doy, ¿verdad? Si las operaciones son una cantidad relevante, paga al notario. Certifícalo. Dale validez, dale fecha cierta. Tenlo en tu contabilidad. Esa es una de las principales prevenciones que creo que es importante para todos, no solo en el tema empresarial, sino en el tema personal. Documenta tus operaciones fiscales, ¿de acuerdo? Es muy importante hacerlo. Y bueno, pues cumplir con las obligaciones contables, que eso pues considero que lo va a hacer tu contador específicamente. Para concluir, propongo 4 decisiones importantes que me parece importante señalar. En principio, la previsión social, fiscal empresarial. Tus empresas, para que estén fuertes, debes de hacer una previsión fiscal. Esto supone que tengas responsabilidad. Toma una decisión adecuada, mide los riesgos. Si te ofrecen alguna operación que tenga riesgos, mídelos, verifícalos. No por el hecho de que te vayas a ahorrar el pago de impuestos en un ejercicio, sometas a tu empresa a un grave problema durante 5 años. Mide el riesgo, analízalo, asesórate. Si tienes gente que te asesora fiscalmente, toma una segunda opinión. Verifica cuál es el riesgo de lo que te están ofertando. ¿Por qué? Porque una indebida decisión empresarial puede provocarte un grave problema. Sí podemos utilizar las herramientas de la ley. Asesórate debidamente cómo lo tienes que hacer. En segundo lugar, una prevención fiscal personal. Creo yo hoy, claro, cada persona es diferente, pero considero que hoy todos debemos acreditar ingresos, salvo que efectivamente no los tengas. Pero si gastas, acredita ingresos. Pregunta con tu empresa, pregunta a tu contador, ¿cómo puedo hacer para yo tener ingresos fiscalizados y gastar sin problema? Hazlo debidamente. Se acabaron aquellos momentos en los cuales tú eres un anónimo, porque cuando gastes te van a detectar. Cuando gastes, puede ser el fisco con alguna información financiera que tú estás ahí implícito. No tienes modo de acreditar gastos, no tienes modo de acreditar ingresos. Eso se llama discrepancia fiscal y se llama defraudación fiscal. Entonces, hoy, personalmente, veamos cómo están nuestras cuentas. ¿Cómo ingreso? ¿Qué dinero llega conmigo? No tengamos miedo de pagar impuestos. Vuelvo a repetir esta frase, no tengamos miedo de pagar impuestos. Olvídense del escenario de no pagar. Hay que pagar lo debido, aprovechar las cuestiones de ley. Hay muchos beneficios, hay que aprovecharlos, pero hay que hacerlo adecuadamente, ¿de acuerdo? Tercero, una cultura de la defensa fiscal. La autoridad también tiene excesos, ¿de acuerdo? Y hoy tenemos que pensar en que defendernos no es un motivo para que el fisco nos ataque más, al contrario, es un motivo para que tenga también él en cuenta, la autoridad, que nosotros hacemos las cosas debidamente y que si hay excesos nos podemos defender. Yo les puedo decir que en la defensa hay un éxito muy grande cuando acudimos a ella. Entonces, esa cultura de la defensa tenemos que agotarla. Y finalmente, concluyo con esta frase, la responsabilidad tributaria. Si somos responsables, estaremos muy tranquilos con el fisco. El fisco persigue a los que evaden. Si nosotros somos responsables tributariamente, tendremos un estado de tranquilidad y muy probablemente también nuestra empresa y nuestra cuestión personal mejorará en ese punto. Les agradezco mucho su atención. Muy amables.
Gracias, Oscar. Pasamos a tomar asiento. Tengo varias preguntas aquí que el público nos hizo y vamos a tomar unos minutos para contestarlas. Si tienen una pregunta que no está aquí, levante por favor su mano y una chica se acercará con un micrófono para que la podamos escuchar y tenemos un tiempo para esto. En primer lugar, muchísimas gracias, Oscar. No, con todo gusto. Y te felicito por tu claridad. Es un tema que regularmente escuchamos esto y a veces cansa o aburre o no entendemos, pero lo hiciste de una manera magistral y te felicito. Muchas gracias. En serio, y barato nos cobró, ¿eh? Sí. Y no nos dio recibo, pero bueno, no sé. No, es una broma. Fue una buena broma, ¿eh? El mes pasado, antepasado, enero del 2014, se supo que después de 24 años es el mes que más recaudación había tenido el SAT en 24 años. ¿Esto es un efecto de la reforma hacendaria? O sea, ¿se está cobrando más impuestos? ¿Estamos obedeciendo los contribuyentes para pagar más o por Sí, qué? definitivamente creo que los estándares, incluso acaba de presentar un informe el jefe del SAT, Aristóteles, señalando, se me fue el apellido, decir esto es Sandoval, no recuerdo el apellido, acaba de presentar un informe que efectivamente hubo una recaudación alta, sobre todo por el tema de las publicaciones. Es decir, hubo desde el 2 de enero del 2014, despertamos ya con una primer lista de contribuyentes que estaban siendo motivo de fiscalización y eso provocó que esos contribuyentes se regularizaran. Eso aumentó de manera considerable la recaudación, no en el tema de las empresas formales, o sea, eso siguió teniendo un índice normal, pero sí impactó mucho el estar publicado. Entonces eso subió el estándar de recaudación en el mes de enero. Eso habla bien, es decir, por lo tanto, si ha habido más recaudación, quiere decir que la reforma tuvo su efectividad. Yo considero que sí, en ese tema sí hubo varias personas que se vieron afectadas. Como yo lo decía, me parecen buenas herramientas sí, claro, para el fisco, ¿no? Aquí alguien pregunta si las reformas o lo que comentabas es retroactivo a años anteriores o es a partir de este año. Y también la pregunta dice que si la transferencia entre mis cuentas, si no importa si son del mismo banco, también son fiscalizadas. Sí, muy buena la pregunta. En el tema de la retroactividad, evidentemente por ejemplo, la tasa impositiva, cuando incrementa al 35%, si yo no he pagado impuestos años anteriores, yo seguiré pagando sobre la tasa que estaba establecida cuando yo debía. No voy a reactualizar mis impuestos. Pero, por ejemplo, en temas de operaciones inexistentes, vamos a suponer que hoy se publica. Esta pregunta es muy buena porque creo que nos puede dar un ejemplo interesante. Vamos a supensar que hoy se publica una empresa y que dice el SAT, para mí esta empresa emite comprobantes con operaciones inexistentes. Y resulta que esa empresa a ti te entregó un comprobante, pero en el 2012. Estamos dentro de los 5 años, ¿sí? La postura que nosotros tenemos es que efectivamente ahí habría un tema de retroactividad, porque no existía en su momento la facultad del fisco para considerar inexistentes esas operaciones. Entonces, eso será motivo de defensa. El fisco considera que no hay retroactividad, entonces, por lo pronto, se los quiero comunicar, si se publica una empresa que te expidió a ti un comprobante fiscal y dice el SAT, ella realiza operaciones inexistentes y ese comprobante es de ejercicios anteriores, de entrada tú tienes que aclararlo. O sea, habrá que hacerlo. Esto es el caso de las famosas facturas de papel. Es exactamente, las facturas. Compramos una factura, nos dieron un comprobante 3 o 4 años antes. No es retroactivo, pero todos hay que comprobarlo. Bueno, en el SAT, para el SAT, esta parte de la retroactividad no la está tomando en cuenta. O sea, te va a molestar por esa razón. Y habrá que defendernos, ¿de acuerdo? Habrá que defendernos. Habrá que tener los comprobantes. Habrá que, por un lado, los comprobantes y evidentemente dijimos 30 días para clarificarle al SAT que esa operación sí fue existente. El problema vamos a tener, Marcos y estimados empresarios, cuando en realidad fue inexistente la operación. Sí. Ahí vamos a tener un problema. Y nuestra única defensa va a ser alegar que hay retroactividad y que por lo tanto no se nos puede aplicar. Pero en estricto derecho pues, será muy complicado demostrar esa veracidad, ¿no? Así es. Perdón, el tema de las transferencias entre cuentas bancarias no está grabada. Es decir, si demostramos que los depósitos son entre transferencias de cuentas propias, entre mismo banco o en otros bancos, no hay gravamen de impuestos. O sea, no son acumulables. No hay problema con esas transferencias. Evidentemente tendremos que demostrar, si el fisco nos preguntara, bueno, pues que de dónde vino el dinero y a dónde llegó el dinero son de cuentas personales. ¿Cómo aplicaría una defensa en el caso de, mencionaste,
si teníamos o tenemos, o los empresarios tienen una cuenta a nombre de su hijo, su hija, la esposa o hermanos, y sin registrarse. Y ahora, bueno, las están cancelando, están modificando, pero dices que si se aparece 5 años atrás, y yo tengo entendido que hay 6 millones de cuentas de cheques así, a nombres de personas físicas y que nunca declararon. Ya la cancelamos, ya no lo vamos a seguir haciendo, pero ahí hay retroactividad. Sí, claro. O sea, si hubo depósitos dentro de 5 años en esa cuenta. Hay que, ahora sí que, como decía la señorita que estuvimos platicando, ahora sí hay que esperar que no nos visite el SAT. Y si nos visitan, ahí tenemos que defendernos. Hay defensa. Tendremos que ¿Cuál defendernos? va a ser nuestra defensa? Deposité en esa cuenta en estos años tanto. ¿Nos van a requerir el pago? Van a requerir, efectivamente va a requerirse el pago, va a tener que revisarse efectivamente dónde vienen esos depósitos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues… Te dije. Precisamente ese es el tema, ¿no? Lo que se busca es ese registro. Para mí es una de las partes más delicadas. Muy delicadas, muy delicadas. Nomás que te den el micrófono, por favor. Levante su mano y se les acerca un micrófono. Muchas gracias. En esa parte, la experiencia que yo he tenido, te mandan llamar al SAT y te sientan en una salita y te dicen todas las operaciones que hiciste. Entonces, si realmente, ahí la defensa con los abogados dices, te quedas callado, haz de cuenta que no sabes nada y lo que tienes que hacer es enderezarte. Y la experiencia que yo he tenido es que ya no te molestan cuando ya les empiezas a pagar cada mes porque están viendo que estás recuperando. Entonces el costo que a ellos les va a dar revisar para 5 años para atrás, pues no les conviene, pero si tú les estás pagando, se acabó el problema, ¿no? Fíjense que me faltó hacer un comentario importante, me parece muy atinado. Siempre tenemos el derecho de la autocorrección. Es decir, si yo efectivamente detecto que realmente las operaciones o los depósitos que realicé no tienen sustento alguno, tengo el derecho a autocorregirme. ¿Me va a costar? Sí, sí te va a costar. Tienes que pagar recargos, tienes que pagar actualizaciones, tienes una disminución en las multas, pero a lo mejor te quitaste el problema que tenías para otras personas, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor indirectamente a tus hijos, indirectamente a tus familiares, pues ya les quitas ese problema reconociendo que son ingresos y que se va a pagar el tributo. Te corriges. ¿De acuerdo? Hay muchas preguntas. Hay una duda aquí de una persona en el ramo inmobiliario y dice que existe duda de si como intermediario en operaciones inmobiliarias no es obligación hacer el reporte de operaciones vulnerables. Siempre y cuando, dice la ley, para los intermediarios, siempre y cuando las operaciones que realices, por ejemplo, en tratándose de desarrollos inmobiliarios o la venta, por ejemplo, de bienes inmuebles, si participes en la venta de las mismas. Es decir, si tú simplemente te dedicas a la intermediación como tal, pero tú no estás participando en favor del que vende para tú mismo realizar esa operación, no estarías obligado a reportarlo, lo hará en su caso el notario. Perfecto. Ahí habría que precisar efectivamente cuál es la operación de esta pregunta, es decir, como para poderle responder adecuadamente si en su caso sí está participando en ese ramo y si efectivamente tendría la obligación de presentar el aviso. Ahí hay Con micrófono, por favor, Teresita. Mientras te hago una pregunta yo, ¿los sindicatos son fiscalizados? En este momento no. No, ¿serán? Pues yo creo que tendrían que serlo. ¿Por qué no lo son? Yo les diría, no hay gente del SAT, ¿verdad? No. El mejor negocio en este país en este momento son los sindicatos, porque pues no son fiscalizados. Se les tiene un temor, yo creo que indebidamente fundado. Claro, la experiencia ahora de la maestra Elvester pues nos denota que posiblemente pueda haber una confrontación, pero ahí encontrarían para recaudar lo que fueran. Se entiende que tienen fines sociales, que no son fines lucrativos y por lo tanto se les deja en un estado, creo yo, de exención fiscal que no debería de ser, es decir, tendrían que ser fiscalizados. Perdón. Sí, es respecto a la cuestión inmobiliaria. Hay una gran duda, somos muchos inmobiliarios los que estamos en el medio. Y por un lado sientes el terrorismo, fiscal, de que tienes que estar participando en el reporte de las operaciones. Sin embargo, no eres el beneficiario de la operación, o sea, solamente estás fungiendo como el intermediario. Y ahí es donde salta que, en alguna ocasión nos tocó recibir información en donde dicen, entonces no estás obligado en reportar la operación porque no estás siendo directamente el beneficiario. Esa condición no la señala la ley, es decir, aquí eso que usted me comenta es una interpretación de la ley, no estoy de acuerdo en eso, digo con todo respeto pues, pero el tema central de la ley antilavado nos dice los desarrollos inmobiliarios, pero cuando participen en la venta, es decir, yo desarrollé, pero
simplemente lo desarrollé o le construí su casa a una persona, yo no estoy obligado a reportar. Si yo construyo y me dedico a vender, entonces sí estoy obligado a hacer ese reporte. Si desarrollo simplemente para que ya otras personas lo vendan, entonces sí estaría obligado al tema del antilavado, no en tema del beneficio directo. O sea, creo que ahí la ley nos plantea otros supuestos para estar o no obligados a la información. Las empresas inmobiliarias intermediarias, pues evidentemente al participar de esa operación de la intermediación, sí tendrán que hacer ese reporte en algunos supuestos de la ley y el notario en momento final lo reportará. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta. Al migrar a una contabilidad electrónica, ¿todos, pobres y ricos, deberán de contar con computadoras? Y si es así, ¿qué pasará con las poblaciones rurales o marginadas? Sí, efectivamente el SAT, esta es una pregunta reiterada, ¿no? Inclusive para el propio servicio, está previendo cuestiones graduales. En reglas misceláneas ha estado otorgando facilidades precisamente en el entorno, por ejemplo, sus servidores de Tinguindín, Michoacán, donde están allá los problemas, los catorrazos. Pues allá mis paisanos, pues qué facturas electrónicas nos van a dar, ¿no? Pero bueno, en ese supuesto es gradual la entrada en vigor. Yo considero, y creo que sería una decisión razonable, que en determinados sectores no se les obligara a subir la información electrónicamente, aunque sí a tenerla, ¿verdad? Que es muy diferente. ¿Qué sucede si ya tienes una deuda grande en las tarjetas de crédito y solo estás pagando la deuda? En principio yo te sugeriría, claro, el adeudo que tú tienes en tu tarjeta de crédito ya fue un gasto que se generó por años anteriores. No es que cada pago que tú realices pudiera ser una presunción. Pero si tú lo pagas en efectivo, cada pago que estés realizando se va a considerar un ingreso. ¿Qué te sugiero? Transfiere dinero de tu cuenta al pago de esa tarjeta de crédito. Porque apenas hasta este año el gasto se consideró fiscalizado, no el ingreso. Entonces el ingreso ya estaba. ¿Qué es lo que yo sugiero? Si tienes cuentas por pagar de tarjetas de crédito de años anteriores, velas pagando con transferencias, con cheques de tu propia cuenta. No en efectivo. ¿De acuerdo? No hay retroactividad en el gasto pasado de esa tarjeta. Claro, o sea, los 5 años, acuérdense que comentamos, si ya gastaste, si tienes ahí una erogación, puede la autoridad considerar que tienes erogaciones superiores a tus ingresos. Pero ahí el tema de la defensa es muy fino, porque la ley preveía el depósito, no el gasto. Entonces, ahí todavía nos podemos defender. Todavía para esos temas, Marco, si tú tuviste muchos datos en tu tarjeta años anteriores, no existía esta disposición, sino a partir de 2014. ¿Se fiscaliza el cambio de cheques nominativos si se cambian en efectivo? Lo que pasa es que hoy ya inclusive se hizo una restricción para los propios cheques, ya deben de estar nominativos, otro al portador, pero sí efectivamente se hace la anotación de quién cobra ese cheque, quién lo cobra o en su caso pues la persona a la que está destinada, que podría ser una presunción. Además que aquí también el tema es, pues yo creo que todavía muy ambiguo, porque yo puedo mandar a alguien a que cambie mi cheque. Entonces la ley todavía no prevé el que lo cambie a quien se le pague, será la persona a quien efectivamente se beneficie. Entonces, pues ahí el problema es de que nos pongan un cheque a nuestro nombre, porque el banco, aunque anota quién lo cambió, finalmente el cheque estaba nominativo para nosotros. Hay una presunción de que tú lo cobraste y pudiera ser solicitado por las autoridades fiscales. Es parte de la información financiera. Dame los cheques, ¿de acuerdo? ¿Alguna restricción en el régimen de incorporación? Es la pregunta. Sí, hay varias restricciones. Uno, los montos, hasta 2 millones de pesos. Otro, no puede ser accionista. ¿Anuales o mensuales? Anuales. No puede ser accionista de una empresa, está esa restricción. Hay una situación absurda porque te dice que si tienes un vínculo de parentesco, tampoco puede ser, si ya otra persona, pariente tuyo, en ese primer grado que establece la propia ley, ya está en el régimen de incorporación, tú no puedes serlo. Entonces son restricciones que nos marca la propia, y efectivamente que sean actividades empresariales, es decir, comercialización, prestación de servicios. Dice por ahí otra cuestión, servicios que no requieran título profesional. Quiere decir, por ejemplo, que un contador, que un abogado no podría estar en el régimen de incorporación por requerir, un doctor por requerir título profesional. Las restantes, pues es el único elemento que se tiene, ¿no? El monto. Deudas adquiridas con anterioridad, deudas adquiridas con anterioridad como una hipoteca que estoy pagando desde hace 3, 4, 5, 10 años. Igual, el pago de la hipoteca debe ser ya con transferencia para evitar ese registro, y lo mismo que comentamos con la tarjeta de crédito. Es una deuda anterior que evidentemente puede el fisco preguntar de dónde sacaste dinero para hacer ese compré pago. la casa y la hipoteca hace 5 o 10 importa, años. o sea, tiene que ser por 5 años, o sea, los gastos de 5 años para acá. Wow. ¿De acuerdo? Muy bien. Oscar, Sí. decías de lo del régimen de incorporación,
Si, por ejemplo, mi hijo quiere poner un negocio y si el negocio tiene algo que ver con mi empresa, es ahí donde se corta el beneficio. Para ti sería la limitación. Para mí, para mi hijo no. Para tu hijo no. Ok. Porque él está dándose de alta por primera ocasión, entrando un régimen nuevo. Ok, y si tiene algo que ver con mi negocio, ¿no hay problema? Salvo que sea socio. No va a ser socio. Ninguno. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Si no tiene ningún ingreso por parte de la empresa, pues no hay restricción alguna. Ahí están los datos de Oscar y espero que como yo estemos muy clarificados con algunos de los más importantes puntos y también muy agradecidos por tu participación, Oscar. Démosle un Muchas aplauso, gracias. por favor.